Buenos días para todos. Este video hace parte de un gran material que venimos produciendo y editando durante los próximos días para publicarlo en los diferentes canales, de manera tal que podamos encontrar allí información muy puntual frente a una forma de ver la administración pública desde lo simple, pero con plenos argumentos para poder entender la dinámica que encierra este concepto. En ese orden de ideas, hoy nos asiste la obligación de involucrar el artículo 1 de la Constitución en todo lo concerniente a los elementos que allí se encuentran. Normalmente, cuando nosotros pretendemos leer el artículo 1 de la Constitución, lo primero que hacemos es leerlo de la siguiente manera. Ahí les va. Colombia es un Estado social de derecho organizado en república unitaria, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto por la dignidad humana, el empleo, la seguridad de las personas y la prevalencia del interés general. Artículo 2. Y seguimos normalmente. Pues bien, hoy día lo vamos a hacer diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer diferente? Primero, vamos a dividir el artículo 1 de la Constitución y vamos a extraer exactamente los componentes que se encierran en las comas. Entonces, primero, ¿qué es lo que dice? Colombia, ojo, Colombia es un Estado social de derecho. Paremos ahí. Cuando hablamos de que Colombia es un Estado social de derecho, lo que se pretendió en el momento de la estructuración de la Constitución era que precisamente la sociedad se involucrara como eje fundamental de todo lo que tenía que ver con el Estado. Ya no es como antes, con la Constitución de 1886, Colombia era un Estado de derecho. Ahora no. Ahora Colombia es un Estado social de derecho y con ello la sociedad comienza a manejar un papel muy importante. ¿Cómo importante? Importante desde que hay una línea de deberes. ¿Cuáles deberes? Deberes en los que la persona debe involucrarse en todos los conceptos que le atañen al Estado. Nosotros no lo hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos dedicamos simplemente a atacar el Estado no sirve, el Estado aquello, pero nosotros no nos involucramos. Involucrarse dentro del Estado implica que toca tomar decisiones coherentes, decisiones acertadas al momento de incluso nombrar nuestros representantes al gobierno. Por ello, nosotros nos hacemos acreedores a una serie de derechos. ¿Cuáles derechos? Derechos inicialmente naturales cuando nacemos. Por eso es que el Estado nos salvaguarda a nosotros absolutamente todo, porque son nuestros derechos naturales. El Estado está en la obligación de vigilar y comprometerse con que como menores nosotros tengamos la salvaguarda de todos aquellos derechos naturales. Sin embargo, esos derechos naturales, al cumplir los 18 años, es imparitable. Esos derechos naturales se convierten en derechos naturales. Y al convertirse en derechos naturales, nosotros nos convertimos en ciudadanos. Y al volvernos ciudadanos, nos asisten una serie de obligaciones, una serie de deberes. Seguidamente encontramos el concepto organizado en república unitaria. Cuando involucramos ese concepto organizado en república unitaria, es importante que nosotros tengamos claro que es desde el orden central, desde donde se rigen una serie de políticas estructurales del Estado para que nosotros nos acojamos a ellas. Entonces, por eso es que tenemos leyes nacionales. Y no solo eso, no solo con las normas. Asimismo, podríamos desarrollar una serie de conceptos, como por ejemplo, desarrollemos todo lo que tiene que ver con la contabilidad. La contabilidad se consolida a nivel nacional para poder entregar una información clara de cómo se están manejando las finanzas en el territorio nacional. El presupuesto, pese a que tenemos una metodología nacional, decreto 116, para manejar el presupuesto, simplemente los municipios se acogen a esa norma y manejan en su localidad todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Los organismos de control a nivel nacional ejercen todo lo que tiene que ver con el control, la vigilancia en todos los procesos que demanda
manda el Estado. Los ministerios tienen una serie de políticas sectoriales a nivel nacional y así sucesivamente nosotros podríamos comenzar a desarrollar un sinnúmero de elementos que desde el orden central tienen injerencia en todo el territorio y que son inviolables porque precisamente nosotros estamos en una república unitaria y a eso nos tenemos que someter. Descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Hombre, no confundamos descentralización con independencia. Es lo único que yo puedo decir. No me voy a involucrar en este momento en hablar si es descentralización objetiva o no la que se vive en el país, porque no es tema argumentativo para este video, pero sí puedo traer a colación dos elementos. Primero, lo que tiene que ver con descentralización territorial, que efectivamente la vivimos a nivel nacional, y lo otro, la descentralización que tiene que ver con los servicios. Esas dos centralizaciones sí son bien importantes. ¿Importantes por qué? Porque desde allí se estructura gran parte de todo lo que tiene que ver con la construcción del esquema de lo público y obviamente su manejo. Cuando hablamos de descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, si bien es cierto una entidad territorial podría ser el municipio, entre otros, vamos a tocarlo como ejemplo. Entonces, el municipio. Entonces, miremos a ver cómo se comportaría. Entonces, desde el orden nacional como República Unitaria, nosotros tenemos que la Ley 152 es muy clara cuando en 1994 nos hablaba de los planes de desarrollo. Y la Ley 152 también es muy reiterativa al describir que los planes de desarrollo locales deben ajustarse a los planes de desarrollo departamentales y por consiguiente a los planes de desarrollo nacionales. Esa transversalidad debe ser objetiva. ¿Por qué? Porque estamos en una república unitaria. Sin embargo, en el carácter local, los mandatarios, conforme a su programa de gobierno, pueden organizarse de manera tal que en los planes sectoriales que ellos involucren en los planes de desarrollo queden plenamente particularizadas las metas y los objetivos que ellos pretenden y van a lograr perseguir durante su cuatrienio. Por eso es muy importante. Por eso es que cuando se arranca con los planes de desarrollo, la línea base es supremamente fundamental, porque es que desde allí se tejen exactamente todas las metas que se van a realizar durante el cuatrienio y obviamente los mecanismos que existen para vigilar la evolución de esas metas, pues son muy claros. Luego viene el concepto más pobre que ha evolucionado dentro del artículo 1 de la Constitución Política. ¿Y cuál es? Democrática, participativa y pluralista. Sin crecimiento alguno. No ha evolucionado en la forma en que debería. La participación está completamente condensada. Solamente hemos hablado de participación y representación, pero nunca nos hemos puesto a pensar que efectivamente dentro de participación encerramos absolutamente todo. Por eso hablamos de participación social, por eso hablamos de participación comunitaria, por eso hablamos de participación política y por eso hablamos de participación ciudadana. Tenemos 4 conceptos que aún no hemos logrado desarrollar. Así la Ley 134 nos haya permitido comenzar a evolucionar un poco en el aspecto, pero no lo hemos logrado. Todo lo que tiene que ver con ese concepto ha estado completamente rezagado. No nos hemos dedicado a generarle la importancia suficiente. Hoy día hay muchas personas que pretenden sacrificar el Estado social de derecho. No hemos aprendido a conocer el Estado social de derecho y muchos de nuestros grandes líderes políticos hoy día pretenden sacrificarlo. Hace días leía a alguien que se le ocurrió escribir cosas como muy puntuales y decía: los pobres quieren el poder para obtener dinero y los ricos tienen dinero para mantener el poder. Solo queda un camino intermedio entre ambos, en donde ni el uno ni el otro
son indispensables para lograr construir el nuevo escenario de lo público. Claro que el Estado Social de Derecho lo quieren sacrificar, pues hombre, ¿cómo no van a sacrificar esa piedra que hay en el zapato cuando nosotros como ciudadanos tenemos todo el poder de tomar determinaciones a través de él? Pero nosotros no podemos permitir que se sacrifique esa evolución tan grande que se ha tenido desde 1991 en que la soberanía, de acuerdo al artículo 3, la soberanía recae en el poder del pueblo. Nosotros no hemos sido muy argumentativos frente a ese concepto y lo hemos dejado rezagar. ¡Ay Dios! Lo que sigue. Ojo con esto. Fundada en el respeto por la dignidad humana. Fundada en el respeto por la dignidad humana. Fundada en el respeto por la dignidad humana. Cuando uno toca ese concepto, pues obvio, mi dignidad humana es completamente diferente a la tuya, aquel, a vos que estás aquí, Todos tenemos un concepto de dignidad humana diferente. ¿Ustedes se imaginan en Colombia para lograrle salvaguardar la dignidad humana a 48 millones de habitantes? Pues eso sería supremamente imposible. Sin embargo, la Corte, muy sabiamente, en la sentencia T881 de 2002, dejó claramente establecido que la dignidad humana de las personas se logra, para efectos de nuestro Estado, a través de la salvaguarda de una prestación objetiva de servicios públicos. Imagínense eso. Quiere decir que en la medida en que yo tengo unos servicios públicos eficientes, entonces yo tengo una dignidad humana muy similar a la de quienes tienen una buena prestación de servicios públicos. Entonces yo logro tener una dignidad humana, yo logro vivir dignamente cuando mis servicios públicos son entregados a entera satisfacción, o sea, logro con ellos cubrir las necesidades básicas que demanda mi diario vivir. Eso es supremamente importante. Entonces, es tan importante ese concepto que incluso en el artículo 365 de la Constitución Política, la Carta describe puntualmente que la finalidad social del Estado es la prestación de servicios públicos. Ahora, ¿qué hay por fuera de una prestación de servicios públicos en nuestro diario vivir? Transporte es un servicio público. Sigan ustedes ahí buscando. Transporte es un servicio público. Justicia es un servicio público. Recreación es un servicio público. Cultura es un servicio público. Y así sucesivamente pudiéramos quedarnos aquí analizando todo lo que tiene que ver con algunas actividades y lograr si se esquematiza dentro de un servicio público o no. Y muy seguramente todo va a quedar allí aterrizado. El artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho, o sea, la sociedad es el eje fundamental de todo lo que tiene que ver con nuestra concepción de Estado. Al ciudadano le asiste la obligación de participar en todos aquellos escenarios que demandan un efectivo gobierno, un efectivo nombramiento de nuestros representantes a las líneas de poder. Entonces, el Estado nos entrega una serie de derechos. Prestación de servicios públicos. O sea que nosotros recibimos servicios públicos para poder tener ese elemento que parece también desagregado dentro de la Constitución Política, artículo 1, que es dignidad humana. Y aquí sigue lo mejor. Y ese elemento esencial, esa responsabilidad para lograr ese elemento esencial, conforme al artículo 311 de la Constitución, se lo entrega a los municipios. Cuando dice en el artículo 11, al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde salvaguardar la prestación de los servicios públicos. ¿Cómo la ven? Seguidamente la Constitución nos habla de el trabajo, pero no voy a desarrollar mucho ese concepto de trabajo porque finalmente es una camisa de 11 varas y no quiero comprometerme en el asunto. Ya otros, este video los motivará a hablar sobre él. Pero sí quisiera que se desagregara un poco ese concepto Estado benefactor y Estado paternalista.
porque en el Estado benefactor el empleo hace parte de una estructura muy interesante. ¿Cómo se conjuga dentro de un Estado benefactor todo lo que tiene que ver con el empleo? Es muy importante la forma que allí se describe. Pero en Colombia nosotros pretendemos que todo se maneje dentro de un Estado paternalista y el empleo es uno de esos elementos. En Colombia nosotros pretendemos que bajo un Estado paternalista en el que siempre nos han sometido, porque muchos de nuestros políticos por lograr mantenerse dentro del poder simplemente nos han entregado una serie de privilegios individuales, entonces nos han dado un sinnúmero de cosas para poderse ellos mantener allí y nosotros seguimos votando y votando y votando por los mismos. A nosotros ya nos enseñaron a que todo nos lo tienen que dar a título de nada, todo es regalado, nos acostumbramos a eso, a que todo nos lo regalen y ahí es donde precisamente se comenzó a desdibujar todo lo que tiene que ver con el Estado. Y ahora todo lo queremos regalado, so pena de que si no nos regalan nada, entonces los mandatarios son ineficientes. Entonces si vos como mandatario no me das nada, entonces vos sos un ladrón. Ahora sí, eres ladrón, ahora sí no sirves para nada, ahora sí, ¿para qué te nombramos? Porque no me das nada. Entonces, claro, la gran problemática que asiste dentro de estos aspectos es que hoy día nosotros pretendemos que todos nos lo regalen a título de nada, ni siquiera participando en esos deberes que hemos venido trabajando en este video y a los que nosotros necesariamente tendríamos que involucrarnos. Seguidamente nos habla de la solidaridad de las personas. Quien está en régimen contributivo de salud aporta para los que están en régimen subsidiado. Quienes están en estratos 5, 6 o en clase de uso comercial e industrial aportan en subsidios para sostener el engranaje y lo que tiene que ver con las tarifas en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Estamos en una república en donde obviamente la solidaridad de las personas se conjuga de una forma especial dentro de ese engranaje económico. Y por último hablamos de la prevalencia del interés general. La sentencia C06 de 1993 fue muy clara cuando dijo: la propiedad privada es un elemento puramente externo. Entonces, con ese elemento puramente externo, puedes salvaguardar todo lo que tiene que ver con tus derechos, pero también tienes que involucrarte en una serie de deberes. Sin embargo, esa particularidad se pierde cuando los intereses de un conglomerado, los intereses a nivel general, se sobreponen a mis intereses particulares. Entonces ya mis intereses particulares no pueden ser objeto de protección por parte del Estado, sino que al contrario, yo me obligo a participar en la salvaguarda de esos intereses generales.